Vamos a hablar del análisis de la frecuencia senoidal. Bueno, ya hemos visto anteriormente que los valores de las variables se pueden representar en función de, de la frecuencia. Ya hemos visto que esta técnica era llamada fasor. Entonces, si vemos el análisis en estado estable de una ecuación de la forma h j omega, se puede representar como m omega por e a la j omega o phi omega, ¿sí? Donde este término que está aquí es el término que determina la magnitud de la ecuación, y phi omega viene siendo el ángulo de fase, o ya también llamada gráfica de fase, ¿sí? Entonces, lo que es la gráfica de Bode grafica exactamente estos dos términos, ¿sí? Lo que es la magnitud y lo que es el ángulo de fase. Entonces, esta gráfica de Bode es una escala lineal en el eje de las ordenadas, que es el eje Y, y una escala logarítmica en el eje de las abscisas, que viene siendo el eje de las X. Se hacen las gráficas basándose en los decibeles. Ahora, pero ¿cómo se obtienen los decibeles o qué relación tienen estos con lo que estamos analizando? Bueno, primero hay que recordar que un decibel es igual, bueno, que los decibeles son igual a 10 por el logaritmo base 10 por la potencia 2 entre la potencia 1. Ahora, si estamos considerando que las potencias son absorbidas por dos resistencias iguales, entonces, si te fijas, la potencia 2 sería b cuadrada sobre r entre la potencia 1, que sería b1 al cuadrado sobre r, o sería igual a la potencia 2 sería i2 al cuadrado de r entre la potencia 1 y 1 al cuadrado por r. En ambos términos, si observas aquí, se van a reducir estas dos r's, por lo tanto, como aquí está al cuadrado, ¿sí? Entonces este 2 se multiplica por el 10 según la regla de los logaritmos. Este exponente se multiplica por 10, te va a dar 20, y aquí ya se queda sin el exponente. Entonces esto vendría siendo 10 logaritmo base 10 de b cuadrada entre b1 al cuadrado, b2 al cuadrado entre b1 al cuadrado, será igual a 20 logaritmo base 10 de b2 entre b1. Y para corriente sería 10 logaritmo base 10 de i2 al cuadrado entre i1 al cuadrado, será igual a 20 logaritmo base 10 de i2 entre i1. Aquí nada más déjame ponerle que este término es magnitud, ¿vale? Ok, entonces, si te fijas, si se hacen caso omiso a las impedancias senoidales en estado estable, entonces se puede representar en forma general como h de j omega igual a k0 de j omega elevado a la más menos n potencia multiplicado por 1 más j omega tau 1 por 1 más 2 phi 3 j omega tau 3 más j omega tau 3 al cuadrado, dividido entre 1 más j omega tau a más 1 sobre 2 phi de j omega tau b más j omega tau b elevado al cuadrado. Si te fijas, ese es un término constante. Este es un término constante, el K0. Este término j omega, este término, aquí es multiplicado, aquí, j omega elevado a la más menos n, es un término con raíces en el 0. Este es un término con raíces fuera del 0. Y este es un término cuadrático pero desarrollado, ¿sí? Y este abajo sería igual, como este K0. Si yo tuviera aquí una magnitud, podría representarlo como un K0, como un inverso del valor de K. Y este J omega también puede representarse, si está acá abajo elevado a la n, arriba pasaría elevado a la menos n. Entonces, este también se puede agrupar. Y este término sería un término con un 0 también, pero con un polo fuera del origen, y este sería como un término cuadrático de polos, ¿sí? Ahora vamos a analizar un poquito más en detalle esto, ¿no?
Si observas K0, ¿sí? K0 tiene que ser mayor que 0 porque si no, todo ese término, toda la ecuación se hace 0. Por lo tanto, es condición que K0 sea mayor que 0. Y si te fijas, este término pues es independiente de la frecuencia. Siempre va a ser 0. Siempre va a ser tener un valor, ¿no? Mayor que 0. Pero se va a mantener constante, independientemente del valor de la frecuencia. Ahora, este segundo término que les decía de j omega elevado a la más menos n, ¿sí? Es un polo o un cero en el origen de la forma j omega, es decir, j omega más n para los ceros y elevado a la menos n para los polos. Ahora, el tercero, que sería 1 más j omega tau, son polos o ceros de esta forma, de la forma 1 más j omega tau. Y el cuarto serían los polos o ceros cuadráticos de la forma 1 más 2 phi j omega tau más j omega tau elevado al cuadrado. Entonces, si a esta ecuación que está aquí, h de j omega, esta de aquí así, a todo esto, fíjate, aquí está un término constante, un término con polo cero en el origen, dependiendo de este signo, y este término que está aquí, que es un cero en el origen, y este es un polos cuadráticos en el, ceros cuadráticos en el origen, son ceros cuadráticos. Estos ceros fuera del origen, estos son ceros o polos en el origen constante. Estos serían polos fuera del origen y términos cuadráticos de polos. Entonces, si a esto le sacas ahora lo que es el logaritmo, ¿sí?, de esta función, entonces le vamos a aplicar logaritmo a la h de j omega. Por lo tanto, todo ese término sería 20 logaritmo base 10 de hj omega sería igual a 20 por logaritmo de 10 de K0, este es el primer término, el constante, más menos, dependiendo de n, porque acuérdate que este valor aquí se va a poner aquí, 20n logaritmo base 10 de j omega, que son los polos o ceros en el origen, y luego sería más 20 logaritmo base 10 de 1 más j omega tau 1, este sería ceros fuera en el origen, pero aplicándole 20 logaritmo base 10, y luego sería más 20 logaritmo base 10 del término cuadrático, más, y aquí irían todo un montón de polos que quisieras, de todos los ceros. Y luego sería menos 20, el primer término de abajo sería 20 logaritmo base de 1 más j omega tau a. Este es la aplicación de los logaritmos a los polos fuera del origen. Y luego menos 20 logaritmo base de 1 más todo este chorizo que está aquí sería la aplicación de del logaritmo, 20 logaritmo a los polos cuadráticos menos todos los polos que estuvieran abajo en la ecuación, ¿no? Aquí. Pero esto prácticamente se reduce a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, como el logaritmo del producto de dos o más términos es igual a la suma de los logaritmos de los términos individuales, entonces el logaritmo del cociente de dos términos es igual a la diferencia de los logaritmos de los términos individuales, y el hecho de que el logaritmo de base 10 de elevado a n es igual, por la regla de los logaritmos, a n, logaritmo 10 por a, ¿sí? Entonces el ángulo de fase para hj omega sería 0 para la constante, más menos n, 90 para los polos en el origen, más tangente a la menos 1 de omega tau para los términos de ceros fuera del origen, más tangente a la menos 1 de 2 phi omega tau 3 entre 1 más omega cuadrado tau 3 cuadrado para los ceros en el, ¿cómo se llama? Cuadráticos, más, etcétera, todos los ángulos de los otros ceros. Lo sería menos tangente a la menos 1 de omega tau a, que sería
los ángulos para todos los polos fuera del origen, menos tangente a la menos 1 de todos estos términos, que serán los ángulos de los eh, polos cuadráticos de la ecuación, menos, etcétera, todos los ángulos de los polos, ¿no? Entonces, para obtener la gráfica, entonces simplemente vamos a graficar cada uno de los factores y al final que se tengan todas las gráficas se van a sumar. Entonces, por lo que vamos a seguir ahorita es que vamos a empezar a analizar cada uno de los términos individuales, cómo es el comportamiento en su ganancia y cómo es el comportamiento en su ángulo de fase. A ver, para eso vamos pues a empezar con el primero, que es el término constante, ¿sí? El K0. Entonces, como se le aplicó el término K0, el logaritmo, entonces vas a hacer 20 logaritmo base 10 de K0, que es una constante. Sí, dependiendo de qué valor tenga K0, pues va a ser esta magnitud aquí que está con azul. Por eso le ponen aquí característica de la magnitud. Y como no tiene ángulo de fase, su ángulo de fase es 0, te fijas aquí está 0 en fase en grados, aquí está ganancia, magnitud, logaritmo decibeles, ¿sí? Aquí está, la magnitud está en azul. Y la gráfica de la fase sería este de aquí que está en 0. Entonces para cualquier valor que tengas de una K0, esta va a ser su gráfica. Entonces vamos a graficar aquí K0, lo graficamos y el ángulo de fase en 0, ¿vale? Ahora, para polos y ceros, primero en el origen, ¿sí? Ya sabemos que los polos y ceros en el origen tienen la forma j omega elevado a la más menos n, pero si observas, el más se va a utilizar para los ceros y el menos se va a utilizar para los polos. Entonces, si a esto le aplicas el logaritmo, sería más menos 20 n logaritmo base 10 de omega, ¿sí? Lo cual nos va a representar en papel semilogarítmico con una pendiente de más menos 20 n decibeles por década, en cada década. Quiere decir que el valor va a cambiar 20 decibeles cada vez que la omega se multiplica por 10, o sea, aquí te lo dice, ¿no? Va a cambiar en más o menos 20 por n decibeles cada década. ¿Sale? Ahora, ¿qué ángulo va a tener este? Bueno, este ángulo, la fase va a estar en función de una constante que va a ser más o menos n no por 90. Por lo tanto, si tenemos un 0, si te fijas, esta pendiente va a ir de magnitud, va a ir negativa, y su ángulo de fase va a ser menos n veces por 90, ¿sí? Si te fijas, aquí tenemos que omega debe estar en radianes en escala logarítmica, y este de aquí va a ser en decibeles en escala lineal. Entonces, para los polos, si observas, hay algo importante aquí, es esto, mira. ¿Cuándo tiene aquí el valor de 0? Esta. Cuando aquí tenemos una omega igual a 1. Si tú sustituyes esos valores de cuando omega es igual a 1, si tú dices 20 logaritmo base 10 de 1, te va a dar 0. ¿Sí? Por eso es que aquí debe de cuadrar que cuando tengas una frecuencia de 1, aquí tienes que tener una magnitud de 0. Por eso aquí podemos decir que tiene una caída de 20 decibeles sobre década, etcétera, ¿no? Y aquí también va a pasar para los polos. Si observas, aquí qué nos dice, qué vemos aquí. Si te fijas para los polos, tenemos que aquí también queda la frecuencia de 1, aquí, y la frecuencia de 1. 20 logaritmo base 10 de 1 va a ser 0. Por lo tanto, aquí va a tener en 0, aquí va a ser el cruce de la pendiente de 20n decibeles sobre década. O sea, cada década va a aumentar 20n. Y su ángulo, si te fijas aquí, va a ser más n90, ¿sí? Más n veces 90.
Ok. Ahora vamos a ver un polo o cero simple. Si te fijas la forma del polo o cero simple es 1 más j omega tau. Acuérdate que el otro era polos o ceros en el origen. O sea que pasaban por omega a la cero. Ahorita ya tenemos que no va a pasar en, 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 en cero, ¿no? Sino que tiene que haber aquí, tienes que espejar para ver dónde va a ser el punto donde va a caer. Entonces, si te fijas, vamos a analizar. Dice, se puede emplear aproximación lineal cuando un polo o cero simple tiene es de la forma 1 más j omega tau. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando omega por tau es mucho menor que 1? Entonces este término va a tender a ser 1. Cuando omega tau tiende a ser mucho mayor que 1, entonces esto tiende a ser a j omega tau. Y hay un punto en el que 1 más j omega por tau es igual a 0. Todo este término después es igual a 0. Por lo tanto, vamos a ver, fíjate. Vamos a analizar primero. Si omega tau es mucho menor que 1, 1 más j omega tau va a tender a ser 1. Por lo tanto, si aplicas 20 logaritmos de base 10 de 1 más j omega tau, sería igual a 20 logaritmo base 10 de 1. Y esto te va a dar 0. O sea, cuando omega tau es mucho menor que 1, este está en 0. Cuando omega tau es mucho mayor que 1, esto va a ser igual a j omega tau. Y el valor de esto sería 20 logaritmos de j omega tau, va a depender de este valor. Ahora, para ambos casos, la respuesta tiene origen en la pendiente, que es la misma que la de un polo o cero simple. Ahora, la intersección de estas dos asíntotas, o sea, acuérdate que para ambos casos vas a tener pues dos asíntotas, ¿no? Una para omega tau mucho menor que 1 y la otra para omega tau mucho mayor que 1. En el punto donde omega tau es igual a 1, ¿sí? Fíjate, cuando omega tau es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que sucede en esta ecuación? Si te fijas, aquí sería 1 más j omega por tau. Pero ¿qué pasa si 1 más j omega por tau es igual a 1? Entonces, si tú despejas, te vas a dar cuenta que esto ocurre cuando omega es igual a 1 entre tau, al inverso del periodo. Entonces, este punto se le llama frecuencia, no es el periodo, es a 1 entre este tiempo. A este punto se le llama frecuencia de corte. En esta frecuencia de corte, donde omega es igual a 1 sobre tau, se tiene entonces que sería 20 logaritmos de base 10 de 1 más j1. Entonces, si observas esto, este es un término que es 1 real, 1 imaginario. Por lo tanto, sería, si quieres obtener la magnitud, este sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz, que sería raíz de 2. Por lo tanto, aquí tienes que 20 logaritmo va a ser de raíz de 2, va a ser igual a 20 elevado a la 1 medio, o lo que es lo mismo, 20 logaritmo va a ser de 2 elevado a la 1 medio, o 1 medio entre 20 sería 10 logaritmo base 10 de 2, y eso te va a dar aproximadamente 3 decibeles. Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? Que la curva real se desvía de las asíntotas por 3 decibeles en la frecuencia de corte. A ver, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, que cuando aquí vale 1, o sea, en este punto, fíjate, esta es una asíntota, aquí va. Y la otra asíntota tiene su origen aquí también, entonces te fijas, aquí va, aquí donde empieza a 20 decibeles por década. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de aquí a aquí debe haber aproximadamente 3 decibeles, ¿sí? Que es la desviación. Y si te fijas, a 1 medio y a 2 veces la frecuencia de corte, las desviaciones
son de 1 decibel, ¿sí? O sea, las desviaciones, cuando este vale 1 medio y cuando este vale, por aquí así, de aquí a aquí, hay una desviación de 1 decibel, y cuando vale 2, aquí vale 2, entonces aquí hay este punto de la desviación de 1 decibel, y cuando vale 1 medio, debe valer también 1 decibel, ¿sí? Entonces la distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, es de 3 decibeles cuando este vale 1. Y ahora, ¿cómo se comporta la gráfica para de fase? Si te fijas, el ángulo de fase está asociado con un polo o un cero simple. Simplemente va a ser phi igual a tangente a la -1 de omega tau, el cual es una simple curva arcotangente. Por lo tanto, el corrimiento de fase, fíjate, va a ser cuando un medio de tau, cuando omega vale 1 medio de tau, va a ser phi igual a 26.6 grados. Cuando vale un tau va a ser 45. Y cuando vale 2 tau va a ser 63.4. Y si te fijas, aquí está el valor, ¿sí?, de menos 45 decibeles por década. Aquí sería así la gráfica. Así está acá, de menos 90, está de 0, que es este valor que está aquí, de 0, ¿sí?, hasta menos 90. Y si te fijas, esto es una curva tangencial. Esta de aquí roja. Y este sería el aproximado, ¿no?, el que se calcula. Ahora, para un 0, la magnitud y la asíntota para omega tau mucho menor que 1 tiene una pendiente positiva y la curva de fase se extiende ahora de 0 a 90. Si te fijas, esto fue para el polo, ahora para el 0, y pues va a ser más o menos lo contrario a lo que se tenía. Se observa solo la pendiente es positiva en el 0, por lo tanto tiene esta pendiente así. Aquí sería para estos valores, cuando omega tau es mucho menor que 1, y cuando omega tau es mucho mayor que 1 tendría estos valores así. Por lo tanto, la función va a tender a ser más o menos así. Y esta desviación de este punto a este punto son los 3 decibeles por década. Y cuando vale 1 medio, aquí vale, ¿cuánto dijimos que da? A ver. Vale 1 decibel, ¿sí? Y para 2, que es este caso, aquí en este punto, ¿sí?, también aquí la diferencia debe valer 1 decibel, aunque aquí esto lo dejé mal. Y la tangente, si te fijas, para las fases también va a ser una tangente, pero ahora va a ser positiva, donde va a variar desde 0, que este término que está aquí 0, hasta 90 positivo, siendo tangencial aquí. Y en este punto, te fijas, a 1 decibel va a tener una pendiente de 45 grados, ¿sí? Entonces, si están presentes polos o ceros múltiples de la forma 1 más j omega tau elevado a la n, entonces la pendiente de la asíntota, fíjate, ahora aquí estamos considerando este valor aquí elevado a la n, la pendiente de la asíntota de alta frecuencia se multiplica por n. La desviación entre la curva real y la asíntota en la frecuencia va a ser 3n decibeles. Y la curva de fase se extiende de 0 a n por 90 grados. Y en el punto de corte va a ser n por 45 grados. ¿Sí? O sea, si por ejemplo aquí fue elevado a la 3, entonces la pendiente se va a multiplicar por 3. La curva real de la asíntota va a ser entonces 3. Si aquí fuera 3, dijimos que era 3 por 3, 9 decibeles. Y la curva de fase se va a extender de 0 a 3 por 9, 27, a 270 grados. Y el punto de corte va a ocurrir en 3 por 45, o sea, vendría 135 grados.
en la frecuencia de corte.